Mayo de 1963. Moscú. Prisión de Lubianka, sede de la KGB. En una celda de interrogación, un hombre está atado a una silla. Ha sido torturado durante semanas. Tiene huesos rotos, quemaduras, heridas que nunca sanarán. Es el coronel Oleg Penkovsky. Hace 2 años, era uno de los oficiales de inteligencia más respetados de la Unión Soviética. Tenía acceso a los secretos nucleares más importantes del país. Tenía un futuro brillante en el servicio de inteligencia. Ahora es un traidor condenado a muerte. Un interrogador de la KGB le hace la misma pregunta que le ha hecho cientos de veces. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué traicionaste a tu país? Penkovsky, con la voz débil pero firme, responde: no traicioné a mi país. Traicioné a un régimen que estaba dispuesto a destruir el mundo. Hay una diferencia. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena morir por esto? Penkovsky sonríe, a pesar del dolor. Salvé millones de vidas. Evité la guerra nuclear. Sí, valió la pena. El interrogador lo mira con desprecio. Nadie sabrá lo que hiciste. Nadie te recordará como héroe. Morirás como traidor. No importa, responde Penkovsky. Yo sé lo que hice, y eso es suficiente. 3 días después, Oleg Penkovsky será ejecutado, oficialmente por traición, oficialmente como enemigo del Estado. Pero la verdad es diferente. La verdad es que Penkovsky fue el espía más importante de la Guerra Fría. El hombre que proporcionó información crítica que permitió resolver la crisis de los misiles de Cuba sin guerra nuclear. El hombre que literalmente salvó al mundo. Esta es su historia. Para entender por qué Oleg Penkovsky se convirtió en espía, debemos entender quién era. Penkovsky nació en 1919 en el Cáucaso Norte, Rusia. Su padre era un oficial del ejército imperial ruso que luchó contra los bolcheviques durante la guerra civil. Fue ejecutado cuando Oleg era niño. Crecer como hijo de un enemigo del pueblo en la Unión Soviética era peligroso. Penkovsky aprendió desde joven a ocultar su pasado, a mentir sobre su padre, a parecer más leal al régimen de lo que realmente era. Pero también desarrolló algo más: un odio profundo por la hipocresía del sistema soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial, Penkovsky sirvió en el ejército soviético. Fue un oficial competente, valiente, leal. Fue condecorado varias veces. Después de la guerra, fue reclutado por la GRU, la inteligencia militar soviética. Era brillante, hablaba varios idiomas, tenía habilidades analíticas excepcionales, ascendió rápidamente. En 1955 fue asignado a la embajada soviética en Ankara, Turquía. Allí, por primera vez, vio el mundo fuera de la Unión Soviética. Y lo que vio, lo cambió. Vio que la gente en Occidente no vivía en miseria como le habían enseñado. Vio libertad, prosperidad. Vio que todo lo que le habían dicho sobre el capitalismo era mentira, pero lo que más lo impactó fue algo más profundo. Vio que el liderazgo soviético estaba dispuesto a arriesgar la guerra nuclear por poder político. En 1960, Penkovsky fue asignado al Comité Estatal para la Coordinación de Investigación Científica. Era un puesto de alto nivel que le daba acceso a información sobre el programa de misiles soviéticos. Y fue entonces cuando tomó su decisión. Había intentado antes contactar a Occidente. En 1960 se acercó a estudiantes estadounidenses en Moscú, tratando de entregar una carta a la embajada de EE.UU. Pero los estudiantes, asustados, rechazaron la carta. Intentó de nuevo con turistas canadienses. De nuevo, rechazado. Pero Penkovsky no se rindió, porque sabía algo que Occidente no sabía. La Unión Soviética estaba mintiendo sobre sus capacidades nucleares. El líder soviético Nikita Khrushchev alardeaba públicamente de que la URSS tenía cientos de misiles balísticos intercontinentales, que podía destruir cualquier ciudad occidental en minutos. Era una mentira. Penkovsky sabía que la URSS tenía apenas 4 ICBMs operacionales. 4. No cientos. Pero Occidente no lo sabía. Y esa ignorancia era peligrosa.
Porque si Occidente creía que la URSS era más fuerte de lo que realmente era, podría tomar decisiones basadas en información falsa. Podría ceder ante amenazas soviéticas, o peor, podría atacar preventivamente por miedo. Penkovsky sabía que tenía que revelar la verdad, tenía que decirle a Occidente cuál era la realidad de las capacidades soviéticas. Así que en abril de 1961 finalmente logró hacer contacto. Abril de 1961. Moscú. Hotel Metropol. Penkovsky está en el lobby del hotel, supuestamente esperando a un contacto de negocios, pero en realidad está esperando a dos hombres, Greville Wynne, un empresario británico, y un agente del MI6. Wynne es la cobertura perfecta. Es un hombre de negocios legítimo que viaja frecuentemente entre Londres y Moscú. Nadie sospecharía que es un intermediario de inteligencia. Penkovsky se acerca. «Señor Wynne, coronel Penkovsky, un placer». Se dan la mano. A cualquier observador parece una reunión de negocios normal. Pero en esa reunión, Penkovsky entrega un sobre. Dentro hay documentos clasificados sobre el programa de misiles soviéticos. «Esto es solo el principio», dice Penkovsky en voz baja. «Tengo acceso a mucho más, pero necesito que entiendan algo. No estoy haciendo esto por dinero. Estoy haciendo esto porque creo que es la única forma de evitar la guerra». Wynne lleva los documentos a Londres. Analistas del MI6 los revisan y se quedan atónitos. La información es oro puro. Detalles técnicos de misiles soviéticos, ubicaciones de bases, capacidades reales del arsenal nuclear. Y lo más importante, confirmación de que la URSS está mintiendo sobre sus capacidades. No tienen cientos de ICBMs, tienen 4. El MI6 contacta inmediatamente a la CIA. Tenemos una fuente en Moscú, nivel alto, acceso increíble, necesitamos operación conjunta. La CIA acepta. Penkovsky recibe el nombre en código ERO. Durante los siguientes 18 meses, Penkovsky se convertirá en el espía más productivo de la Guerra Fría. Mayo de 1961, primera reunión de debriefing. Penkovsky viaja a Londres como parte de una delegación comercial soviética. Es su cobertura perfecta. En Londres se reúne con agentes de la CIA y el MI6 en un apartamento seguro. Durante días es interrogado, fotografían cada documento que trae, graban cada palabra que dice. La información que proporciona es asombrosa. 1. Capacidades de misiles. La URSS tiene solo 4 ICBMs operacionales, no cientos. Sus misiles de alcance medio son más numerosos pero tienen problemas técnicos. 2. Ubicaciones de bases. Penkovsky proporciona coordenadas exactas de instalaciones de misiles soviéticos. 3. Planes de guerra. Revela estrategias soviéticas para un primer ataque nuclear. 4. Debilidades técnicas. Identifica fallas en sistemas de radar y defensa aérea soviéticos. 5. Liderazgo soviético. Proporciona análisis psicológicos de Khrushchev y otros líderes, sus miedos, sus motivaciones. Pero Penkovsky también entrega algo más, una advertencia. Khrushchev es impredecible, dice. Cree que puede intimidar a Occidente con amenazas nucleares, pero si Occidente no cede, podría hacer algo desesperado, podrían comenzar una guerra que nadie quiere. Los agentes toman notas frenéticamente. «¿Qué necesitas de nosotros?», pregunta un agente de la CIA. «Nada», responde Penkovsky. «Solo que usen esta información sabiamente. Solo que eviten la guerra. ¿No quieres dinero, exfiltración? No. Si desaparezco, la KGB sospechará. Investigarán. Podrían descubrir lo que revelé. Mientras esté aquí, puedo seguir proporcionando información. Puedo seguir ayudando. ¿Entiendes el riesgo? Si te atrapan, lo entiendo. Pero algunas cosas valen más que la vida». Penkovsky regresa a Moscú y continúa espiando. Junio-septiembre de 1961. Meses de espionaje intenso. Penkovsky desarrolla un sistema. Cada vez que tiene acceso a documentos clasificados, los fotografía con una cámara Minox que la CIA le proporcionó. Luego entrega los rollos de película a Wynne durante reuniones de negocios. En total, fotografía más de 5.000 páginas de documentos clasificados.
Pero el trabajo es peligroso. Constantemente arriesga ser descubierto. En una ocasión, casi es atrapado fotografiando documentos en su oficina. Un colega entra inesperadamente. Penkovsky esconde la cámara justo a tiempo. En otra ocasión, la KGB interroga a Wynne sobre sus actividades comerciales. Wynne mantiene su cobertura, pero Penkovsky sabe que están sospechando, pero no puede detenerse, porque sabe que la información que está proporcionando es crítica, y en octubre de 1962, esa información salvará al mundo. 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 estadounidense fotografía Cuba. Las imágenes muestran algo aterrador. La Unión Soviética está instalando misiles nucleares en Cuba. A solo 90 millas de Florida, el presidente Kennedy convoca reuniones de emergencia. ¿Qué sabemos sobre estos misiles? Los analistas de la CIA consultan los archivos de Penkovsky y encuentran exactamente lo que necesitan. Penkovsky había fotografiado manuales técnicos de los misiles R-12 y R-14, exactamente los modelos que están siendo instalados en Cuba. Los manuales revelan tiempo de preparación para lanzamiento, alcance exacto, capacidad de ojivas, debilidades técnicas, procedimientos de lanzamiento, pero lo más importante, revelan cuánto tiempo toma hacer los misiles operacionales. Según la información de giro, dice un analista de la CIA, estos misiles necesitan al menos 2 semanas para estar completamente operacionales. Tenemos tiempo. Esa información es crítica, porque le dice a Kennedy que puede negociar, que no tiene que atacar inmediatamente, que hay espacio para diplomacia. Durante los siguientes 13 días, la crisis de los misiles de Cuba llevará al mundo al borde de la guerra nuclear. Kennedy establece un bloqueo naval de Cuba. Khrushchev amenaza con guerra. El mundo observa aterrorizado. Pero detrás de escena, la información de Penkovsky guía cada decisión estadounidense. Kennedy sabe exactamente cuántos misiles hay, sabe cuánto tiempo tienen, sabe qué tan vulnerables son, y eso le da confianza para negociar en lugar de atacar. Finalmente, el 28 de octubre, Khrushchev cede, acepta retirar los misiles de Cuba a cambio de que PU retire misiles de Turquía y prometa no invadir Cuba. La crisis termina, la guerra nuclear es evitada, y Oleg Penkovsky, desde Moscú, sabe que su información fue crítica para ese resultado, pero hay un problema. La KGB sospecha. Durante la crisis de los misiles, notaron algo extraño. Estados Unidos parecía saber demasiado. Parecía tener información que solo podría venir de dentro del sistema soviético. Comenzaron una investigación. Revisaron a todos los oficiales con acceso a información sobre misiles, y Oleg Penkovsky estaba en la lista. Octubre de 1962. Penkovsky sabe que está siendo vigilado, ve a agentes de la KGB siguiéndolo, ve que su teléfono está intervenido, ve que sus colegas lo evitan, sabe que es cuestión de tiempo antes de que lo arresten. Intenta advertir a la CIA, usa una señal de emergencia, una marca de tiza en un poste telefónico específico. Significa, estoy comprometido, deténganse. Pero es demasiado tarde. 22 de octubre de 1962, Penkovsky es arrestado. Agentes de la KGB irrumpen en su apartamento a las 3 a.m., lo esposan, lo llevan a Lubianka, comienza el interrogatorio. Sabemos que eres un espía, sabemos que trabajas para la CIA y el MI6, confiesa. Penkovsky niega, no sé de qué hablan, soy un oficial leal. Pero la KGB tiene evidencia, han estado vigilándolo durante semanas, tienen fotografías de sus reuniones con Wynne, tienen registros de sus viajes y tienen algo más. Han arrestado a Wynne en Budapest y bajo interrogatorio, Wynne confesó. Cuando le muestran la confesión de Wynne, Penkovsky sabe que terminó. Está bien, dice finalmente. Lo hice. Trabajé para Occidente. ¿Por qué? ¿Por dinero? No, por principios. ¿Qué principios justifican traicionar a tu país? Penkovsky los mira directamente. El principio de que la vida humana vale más que la lealtad a un régimen. El principio de que evitar la guerra nuclear es más importante que seguir órdenes. Los interrogadores no entienden. Para ellos, la lealtad al Estado es absoluta. La traición es imperdonable.
Pero para Penkovsky, la traición al régimen soviético no era traición a su país, era lealtad a algo más grande, la humanidad. Noviembre de 1962, mayo de 1963. Meses de tortura. La KGB quiere saber todo, qué reveló, a quién, cómo. Torturan a Penkovsky durante meses, huesos rotos, quemaduras, privación de sueño, drogas, pero Penkovsky no revela todo, protege algunas fuentes, protege algunos métodos, porque sabe que incluso ahora, incluso mientras es torturado, puede proteger a otros, puede minimizar el daño. Mayo de 1963, el juicio. Penkovsky es llevado a un tribunal soviético. El juicio es un espectáculo. Está diseñado para humillarlo, para mostrar al mundo que los traidores son castigados. Penkovsky es declarado culpable de traición. La sentencia, muerte. En su declaración final, Penkovsky dice: «No me arrepiento de lo que hice, salvé vidas, evité la guerra. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría». El juez lo interrumpe. «Morirás como traidor, nadie te recordará». «No importa», responde Penkovsky. «Yo sé lo que hice». 16 de mayo de 1963. Oleg Penkovsky es ejecutado. Oficialmente fue fusilado, pero hay rumores de que fue quemado vivo en un crematorio. La KGB nunca confirmó el método exacto. Su familia fue castigada. Su esposa perdió su trabajo. Sus hijas fueron expulsadas de la universidad. Vivieron el resto de sus vidas bajo vigilancia. Penkovsky murió sabiendo que su familia sufriría, pero también murió sabiendo que salvó millones de vidas. Durante décadas, la historia de Oleg Penkovsky fue clasificada. Occidente no podía revelar que tenían un espía de tan alto nivel en Moscú. No podían admitir que la información de Penkovsky fue crítica para resolver la crisis de los misiles. Así que Penkovsky murió en la oscuridad, un traidor para su país, un héroe desconocido para el mundo. Pero lentamente, la verdad salió a la luz. En 1965, Greville Wynne publicó un libro sobre su experiencia. Reveló partes de la historia de Penkovsky. En los años 70 y 80, agentes retirados de la CIA y el MI6 comenzaron a hablar. Confirmaron que Penkovsky fue el espía más importante de la Guerra Fría. En 1990, después del colapso de la Unión Soviética, archivos de la KGB fueron desclasificados, revelaron la magnitud de lo que Penkovsky había hecho, y finalmente el mundo entendió. Oleg Penkovsky literalmente salvó al mundo. Sin su información, Kennedy no habría tenido la confianza para negociar durante la crisis de los misiles. Podría haber ordenado un ataque preventivo. La guerra nuclear podría haber comenzado. Cientos de millones habrían muerto. Quizás toda la civilización humana habría colapsado. Pero eso no pasó, porque un coronel soviético decidió que la vida humana valía más que la lealtad a un régimen. En 1998, Rusia finalmente reconoció a Penkovsky, no como héroe, sino como parte de la historia. En 2007, una placa fue colocada en el edificio donde vivió en Moscú. Dice simplemente: «Aquí vivió Oleg Penkovsky, 1919-1963. No menciona que fue espía, no menciona que salvó al mundo, solo que vivió. Pero para quienes conocen la historia, esa placa significa mucho más. En Occidente, Penkovsky es recordado de manera diferente. En 2007, la CIA lo incluyó en su galería de honor, de agentes que hicieron contribuciones excepcionales. En 2013, el MI6 reveló que Penkovsky fue la fuente de inteligencia más valiosa de la Guerra Fría, pero quizás el reconocimiento más significativo vino de alguien inesperado, un oficial retirado de la KGB. En una entrevista en 2010, el oficial dijo: «Oleg Penkovsky era un traidor según nuestras leyes, pero mirando atrás con la perspectiva de la historia, debo admitir, quizás hizo lo correcto». Quizás salvó a todos nosotros. Es un reconocimiento extraordinario, viniendo de alguien que pasó su vida cazando traidores, pero es la verdad. Page. Sección 6. Reflexión final 20.022. Taero. La historia de Oleg Penkovsky nos enseña lecciones profundas sobre lealtad, sacrificio y moralidad. Primera lección: la lealtad a principios puede ser más importante que la lealtad a instituciones. Penkovsky fue desleal a la Unión Soviética.
Traicionó su juramento, violó sus órdenes, pero fue leal a algo más grande, la humanidad, la paz, la vida. Y cuando esas lealtades entraron en conflicto, eligió la humanidad. Segunda lección. El heroísmo a veces requiere sacrificar todo, incluyendo el reconocimiento. Penkovsky sabía que probablemente nunca sería reconocido como héroe. Sabía que moriría como traidor. Sabía que su familia sufriría, pero lo hizo de todos modos, porque no estaba buscando gloria, estaba tratando de salvar vidas. Tercera lección. Una persona puede cambiar la historia. Penkovsky era solo un hombre, un coronel entre miles. No tenía ejércitos, no tenía poder político, pero tenía información y tenía el coraje de usarla. Y eso cambió todo. Literalmente salvó al mundo. Cuarta lección. Las decisiones morales más difíciles a menudo no tienen respuestas claras. ¿Penkovsky hizo lo correcto? Desde una perspectiva, traicionó a su país, violó su juramento, causó sufrimiento a su familia. Desde otra perspectiva, evitó la guerra nuclear, salvó millones de vidas, protegió a la humanidad. No hay respuesta fácil. Solo la certeza de que Penkovsky luchó con esa decisión y eligió lo que creía correcto. Hoy, más de 60 años después, vivimos en un mundo que Oleg Penkovsky ayudó a salvar. La crisis de los misiles de Cuba no se convirtió en guerra nuclear. La Guerra Fría eventualmente terminó sin apocalipsis, y parte de eso, una parte significativa, se debe a un coronel soviético que decidió que la paz valía más que la lealtad. Penkovsky pagó el precio máximo. Murió torturado. Su familia sufrió. Su nombre fue manchado, pero salvó al mundo. Y esa es quizás la definición más pura de heroísmo: sacrificar todo, incluyendo el reconocimiento, por algo más grande que uno mismo. Suscríbete para más historias de héroes desconocidos de la Guerra Fría. Cada semana, una nueva historia de sacrificio y coraje. Déjame en los comentarios, ¿habrías tenido el coraje de Penkovsky? ¿Habrías arriesgado todo para salvar a otros? Porque estas historias nos recuerdan, el heroísmo real no busca reconocimiento, solo busca hacer lo correcto sin importar el costo.